sé quién ¿Cómo es. está Felipe Vidal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No me importa que me digan mujeriego. Oye, Panchito, ¿por qué no te tira Quijote de Julio Iglesias y nos dejamos de tontera? Con esa yo me identifico. Ah, sí, me contaste. Claro. Gracias, Panchito. Listo. Ojalá un paso base con un poquito de brazo. Suficiente, gracias. Ya. Se cayó la acusación en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Modestamente en este programa se anticipó. ¿Qué habría ocurrido? Prometo mañana tener más detalles. ¿Qué habría ocurrido? Bueno, ¿puede mantenerme ahí un poquito la imagen? ¿La puede poner en pausa? Ese es Durán entregando una colación Claro. de la Junaed. Le entregó una colación que le costó 1.259 pesos. Mostró la boleta. Este snack que le entregó el diputado Durán pasaba a las 10 de la mañana, que comenzó, digamos, todo el proceso en la Cámara, diputado de Renovación Nacional, constaba de un jugo, fruta y un snack. Como decía, costó 1.259 pesos. Y después le dijo, no como los 3.500 millones que costaron las 30 colaciones de la Junaed del año pasado. Jugando un poquito a la ironía. Y era mentira. Y bueno, y le dijo, bueno, pero para algunos es verdad, Es digamos, revelada. Qué bueno que me mantuvo ahí la imagen. El gobierno sabía que la acusación en contra del ministro Marco Antonio Ávila se había caído. Tú dices, ya habían contado los votos que tenían que Claro, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. Lo dijo el Pollo ayer, le doy el crédito. Evópoli al menos se dividió. Claro. Yo tendría que ver la votación. Dio pero- libertad de votar, Ya. pero no había Claro. decisión de bloque. Y la democracia cristiana en bloque. Eso sí que fueron son en bloque. poquitos, dirán ustedes. Sí, pero a esta altura los Cuentan. partidos chiquititos, los partidos, digamos, Son los que bisagra, suman y restan. son los que hacen la diferencia en una Claro. votación apretada. ¿Me puede sacar el GC, por favor? Muchas gracias. Los que están de azul no votaron. Los que están de verde votaron a favor. Y los rojos son los que votaron en contra. En contra, 78 votos, a favor 69, o sea, hubo una diferencia de 9 votos y no hubo abstenciones. ¿Por qué decía lo de Bópoli, Pollo? Uno podría decir que esa es como la explicación oficial. Porque en rigor, claro, la DC, bueno, estaban ahí los votos, pero Evópoli es del sector de RN y la UDI. El Chile y Vamos. republicanos que eran la oposición política real, comillas, al gobierno, y por lo tanto ellos estaban cuadrados. Se sostiene que hay un quiebre por eso con RN y UDI. Sí. que no- La portada de hoy de La Segunda, que es muy importante para entender esto. ¿Qué es lo que dijo el que también votó? Si la tenemos, por favor, la portada está. Secretario General de Renovación Nacional y que votó, Diego Chalper. Dice, Evópoli dio una puñalada al corazón de Chile Vamos. Esto para que la gente entienda. Está más flaco, Esta Chalper. portada, sí, está mucho más flaco, hizo dieta y todo. Esta portada se imprimió, diario que sale, digamos, Es vespertino. vespertino, antes de la 1 de la tarde. La votación fue pasado las 4 de la tarde. Por lo tanto, eso te marca que ya en la derecha sabían que estaban perdidos. Y por eso el gobierno también sabía que iba a caerse la acusación. Y estaba la ministra Camila Vallejo, ministra vocera, el ministro Luis Cordero, ministro de Justicia, Está bien. la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, la ministra de Minería, Marcela Hernando, la ministra del Interior, Carolina Toá, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Eso fue un poquito más temprano, porque ahí está hablando el abogado José Cox. ¿Qué significa eso? Eso es una señal. Y yo no tengo cómo confirmarlo, pero tampoco me podrían criticar que si el gobierno sabía que el ministro Ávila se caía, es decir, que se aprobaba la acusación constitucional, solo hubiese estado la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Recordemos que si se hubiese aprobado, habría pasado al Senado. Sí. El Senado actúa como juez Ahora, en casos de acusaciones constitucionales. Yo leí personas de la derecha que dijeron que efectivamente habían analizado el caso y que se daban cuenta que, claro, de muchas de las cosas que se le acusaba al ministro de Educación
eran temas que son parte del ministerio, o sea, que están instalados desde antes, que es parte de la política de Estado. 7 capítulos tenía la acusación. Claro, por eso, y por un lado entonces decían, ok, no es un asunto de él como ministro, sino de algo que está instalado en el Ministerio de Educación de hace mucho tiempo, que son normativas educacionales que están ya internalizadas dentro del ministerio. No tiene que ver con que él la haya impuesto, la haya obligado a difundir. Ahora, por un lado, el entonces tema es eso que relativizó el asunto. Yo no sé cuánto incidió el asunto de que también muchos quisieran desmarcarse del tema de la homosexualidad. Mucho. Que fue acusada de homofóbica la diputada independiente de RN, María Luisa Cordero, que dijo que era un pervertido y que era un gordito enfermo del hígado. Y en la previa, el día anterior, había hablado Marcela Aranda, del Bus de la Libertad, ¿te acuerdas? Y lo comentamos ayer, del Observatorio Cristiano. Yo creo que fue fundamental. ¿Y sabes por qué, mi querido Pollo? ¿Tú crees? ¿Sabes por porque qué? son dos carriles distintos. Una cosa que es lo técnico, lo jurídico, y lo porque, otro, la cosa térmica, ¿no? No, porque lo jurídico salta después de lo que dicen ambas. Ah, claro. O sea, pero perdona, de la oposición, yo no escuché a ningún parlamentario diciendo lo que tú acabas de decir respecto a los capítulos. Antes de las declaraciones de Marcela Aranda, de María Luisa Cordero. No, en la política no hay coincidencia. Cuando Evópolis sale a hablar, ayer, fue después de lo que dijo la diputada, no fue antes. Claro, fue una reacción. Lo que te demuestra que hasta ese minuto todo esto es interpretativo. Pero por eso, que hasta ese minuto se sospecha que había agua en la piscina. Lo que te demuestra algo que venimos diciendo hace rato en este programa modestamente. No quiero citarme a mí mismo, pero me cito un poquito. Las acusaciones constitucionales son políticas. No tienen que ver con un marco jurídico. Tú cuando, voy a ocupar un chilenismo, cuando tú te querías echar al pecho a un ministro o a una ministra, perdón por decirlo, pero así ese es el lenguaje de los políticos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Arman una estructura, una estrategia jurídica, pero el objetivo no es el argumento jurídico, es tener los votos. Si Claro. yo logro tener los votos, acuso constitucionalmente y después me voy armando. Finalmente es un gallito que es para ver cuánto pesa en ese minuto un cierto sector político que puede, Claro. en ese sentido, hacer la vida más difícil al gobierno de turno. Y otra cosa, Es un mecanismo que se está chacreando. también lo reporté, muchos parlamentarios, algunos de Evópolis, también de la democracia, bueno, lo de la democracia cristiana es un capítulo aparte. Ya le voy a explicar por qué, con el pollo se lo vamos a explicar. Porque si tú votabas a favor de una acusación constitucional en contra del ministro Marco Antonio Ávila, después de lo que dijo Marcela Aranda y después de lo que dijo la diputada María Luisa Cordero, te iban a tildar sí o sí de homofóbico o de homofóbica. Y en eso, el gobierno, comunicacionalmente hay que decirlo, ha estado muy mal en el caso de Democracia Viva. A mi modesta opinión, muy mal respecto al viaje del presidente a Europa. Pero en esta pasada, comunicacionalmente se hizo de manual, porque tomó un elemento, lo exacerbó. No, yo diría que... Pollo. O sea, Pollo, acuérdate que hubo declaraciones en la previa en que el oficialismo acusó que esta acusación constitucional tenía rasgos homofóbicos. y los tenía. Es que no. Lo que pasa es que hubo una parlamentaria que lo dijo. Sí, pero no es lo mismo que esté en el ambiente a que quede la cuña. Sí. Y cuando queda la cuña, ocurren este tipo de situaciones. Ojo, que en Renovación Nacional hay un tema ahí con María Luisa Cordero. Y aparte de eso... No sería extrañar que hayan algunos cambios. Pero además tienen elecciones internas. Por supuesto. En RN, Obvio, pues. y en RN hay un sector enorme que no quiere... a ver, hoy día la discusión ¿cuál es? ¿Quién es más conservador que el otro? Sí. Es como cuando la izquierda dice, es que ellos están en la izquierda de más allá, Claro. y esto está en la izquierda de más acá. La discusión de RN es quién está más cerca de un sector conservador, que los deja muy emparentados con republicanos, y qué sector se muestra más cercano a, se supone, una derecha más Hay un error en todo caso en Renovación Nacional, porque si se quieren poner más conservadores, ya existe un partido que es más conservador y que hoy día maneja el Consejo, que se llama Republicano. Y por eso creo yo se desdibuja, que políticamente en esta pasada, yo creo que Evópolis se logró ubicar de nuevo, se reubicó. ¿Y eso gracias a quién?
a la presidenta del partido, Sí. Gloria Hood. Hoy- Recordemos que en la elección presidencial, no la pasada, la anterior, Felipe Kast se distanció muchísimo de su tío. Muchísimo, de José Antonio Kast. Sí, pero en la pasada... a última hora No no Ya. estoy hablando de Ya, la ya. de José Antonio Kast con Gabriel Boric, la anterior. Ya. ¿Te acuerdas? Sí. Se distanció muchísimo, una derecha liberal, Evópoli venía a ser la Una nueva centro-derecha. derecha, de centro derecha. Bueno, en Evópoli se dieron cuenta que ese tampoco era el negocio. ¿Por qué? Porque ya existía ese grupo que se llama Republicano y con Gloria Hood, más liberal que Luciano Cruzcoque, en la elección interna de Evópoli, y Luciano Cruzcoque es más joven, pero más conservador, si se quiere, Evópoli, y mira lo que ocurre con Evópoli. Yo creo que van a buscar Entonces un bloque Evópoli se logra ubicar, y yo creo que en esta Renovación Nacional se equivoca, porque lo que tú dices es cierto. Están buscando posicionarse como más conservadores, más críticos al gobierno. Pero mi modesta opinión es que Republicanos les ganó el quien vive. ¿Tú sabes quién va de presidente de Renovación Nacional? Pancho Rego, un tipo relativamente joven. ¿Quién está detrás de él? Carlos Larraín. Uno dice, pero ¿cómo? El financista. Pero ¿cómo un tipo joven que se supone más liberal, respaldado por un clásico conservador de RN? Bueno, así están las cosas en el partido de la calle Antonio Varas. Lo que te iba a apuntar algo antes de ir a la pausa, tiene dos cosas. Uno, que yo creo que Evópoli en ese sentido también va a querer buscar una alianza más cercana con los amarillos, con los demócratas. Y Por buscar, supuesto. Fortalecer una centro-derecha, porque a choque lo otro, y ahí se arma un cuento distinto. Lógico. Lo otro, está interesante lo que está pasando porque una vez más los empresarios están tratando de que las leyes sean a su medida. Estoy hablando del tema de los delitos de cuello y corbata. Sí. Que se está produciendo una discusión Presentaron importante. un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Claro, porque lo que querían terminar con estas cosas que te castigaban con unas clases de ética si cometías delito económico. Claro. Entonces, ¿cómo? Entonces dijeron, perdón, pero como que si fuera una casta intocable. Que Acusaron tienen leyes que funcionan. inconstitucionalidad y que había una carga ideológica. Pero en Y absoluto. para cerrar, ¿usted sabe por qué la democracia cristiana en bloque votó en contra de la acusación constitucional en contra del ministro Marco Antonio Ávila? Porque hay que definir quién va a encabezar la Cámara de Diputados. Y la democracia cristiana quiere que se cumpla el acuerdo de que sean ellos los que encabecen la Cámara. Ahí está la razón. Y como suele ocurrir para muchos lamentablemente, para otros en la realidad nomás, en política es muy habitual la frase de pasando y pasando. Pausa y volvemos. Muy bien, Felipe. Muy bien.